Ok, muchas gracias a todos por venir a este webinar con la Prosva. Hoy vamos a hablar un poco de la organización a que trabajamos. Nicolás, yo, otros compañeros ahí de la región también, y hay muchos otros compañeros alrededor del mundo. Nuestra organización se llama ICANN, la Corporación de Internet para Designación de Nombres y Números, y vamos ver un poco más en detalle o que hace esta organización y cuál es el rol de los proveedores de Internet en ICANN. Como siempre, pueden enviar sus preguntas por el chat o micrófono, como quieran. Bueno, en una descripción general de ICANN, lo que hace es básicamente hablar de estas tres áreas que tenemos ahí en la diapositiva. ICANN trabaja con parámetros de protocolo de Internet, con nombres de dominio y con direcciones IP. Son básicamente estos tres grupos que son fundamentales para la coordinación del sistema de nombres de dominio. Pero el sistema de nombres de dominio es un sistema distribuido, ¿no? En distintas partes. Incluso una parte del sistema de nombres de dominio está en los proveedores de Internet, por intermedio de los servidores recursivos en general. Entonces, la coordinación del sistema de nombres de dominio es un esfuerzo en conjunto que requiere la colaboración de muchas organizaciones para que sea un sistema estable para todos los usuarios. ICANN tiene una función específica en el sistema de nombres de dominio y trabaja para asegurar el funcionamiento estable y seguro desse sistema, né? Pouco se escucha respecto de problemas en el sistema de nombres de dominio en ámbito general, ¿eh? Entonces, este es el resultado del esfuerzo de ICANN y de otras organizaciones también. Pero aquí tenemos algunos puntos, desde 1 hasta 5, que especifican un poco más lo que hace ICANN. Entonces, primero, el número 1 es la coordinación de distribución y asignación de nombres en la zona raíz del sistema de nombres de dominio. Como hablamos en los webinars anteriores, la zona raíz es solamente el conjunto de nombres que están más a derecha de los nombres de dominio. Zona raíz contiene los nombres de Ecuador, .ec, el .com, que es genérico, el .org, el .br, en nuestro caso aquí en Brasil, y así por delante. No es una base muy grande, son más o menos 1.300 nombres en la zona raíz, ¿cierto? Y es el nivel más alto del sistema de nombres de dominio en términos técnicos. En punto número 2 es la coordinación del desarrollo de políticas, reglas para el registro de nombres de dominio en nivel genérico. Entonces, los contratos, los términos de utilización de nombres de dominio, que no son los nombres de país, pero sí los nombres genéricos, son determinados, coordinados por la comunidad en ICANN. No sé si se acuerdan cuando hablamos del ecosistema, los dominios, los códigos de país son soberanos, cada país determina sus propias reglas, pero hay el conjunto de nombres genéricos como .com, .net y los demás que son coordinados por la ICANN. Después, número 3, facilitar la coordinación del funcionamiento y evolución del sistema de servidores de nombres raíz. Esta es otra parte interesante que también tiene ayuda de los proveedores,
que es la distribución de copias de servidores raíz para distintos operadores, por ejemplo, proveedores de Internet. Entonces, ICANN coordina también el servidor de rótulo L, servidor L de la raíz, ICANN pone copias de estos servidores en operadores alrededor del mundo. Entonces, si un proveedor desea contribuir para la distribución de la zona raíz, puede solicitar, hacer una solicitud para ICANN para que envíe un servidor raíz para el data center del proveedor y empieza a trabajar en su región, en su área de clientes, ¿no? Y después el número 4 es la asignación y distribución de protocolos de Internet y sistemas de números autónomos. Este es un departamento que se llama IANA, que también ya comentamos. IANA tiene una serie de bases, de protocolos que ponen a disposición de los servidores y de los desarrolladores de sistemas en Internet. Y el 5, colaborar con otros organismos, proporcionar registros necesarios para el funcionamiento de Internet. Por ejemplo, organizaciones de normalización de protocolos. Entonces, es la participación. ICANN tiene contactos con muchas otras organizaciones como IETF para el desarrollo de protocolos y con los registros regionales para distribución de números IP. Entonces, básicamente son esas 5 áreas, es lo que ICANN hace, y aquí también hay una serie de compromisos. ICANN, como una organización para beneficios públicos sin fines de lucro, desea siempre mantener estos 3 valores, compromisos con la Internet y con la comunidad global de partes interesadas. Entonces, es preservar y mejorar la estabilidad, seguridad, flexibilidad y abertura del sistema de nombres de dominio en Internet. Trabajar de manera abierta, transparente y ascendentes para desarrollar políticas de coordinación de sistemas de nombres de dominio. Vamos ver más detalles a respecto de eso. Y trabajar con eficiencia y excelencia, hacer rendición de cuentas, porque es una organización que trabaja para el beneficio público. Algunas actividades que ya comentamos un poco anteriormente, además del sistema de nombres de dominio y desarrollo de políticas, como hablé, ICANN también tiene maneja el servidor raíz L, entonces se puede poner copias de esta raíz en distintos operadores. ICANN también trabaja para crecer y apoyar su propia comunidad, voluntarios que participan de los procesos de ICANN. Hay oportunidades aquí también, vamos a hablar después. Y aquí hay más información respecto de los dominios genéricos de alto nivel, dominios con código de país, que ya hablamos, y de los protocolos de Internet. Como hablamos también en el webinar respecto del ecosistema, la IANA es un departamento de ICANN que hace los cambios en la zona raíz de DNS. Entonces, ese es el departamento técnico que tenemos, que hace los cambios. Quizá en poco más de tiempo tendremos una nueva expansión del sistema de nombres de alto nivel. Entonces, todo esto es operado técnicamente por la IANA. Aquí tenemos un poco más de un resumen de todas estas partes. Y aquí es una parte interesante porque para nosotros en ICANN, nosotros vemos todas las personas que pueden
contribuir, que tienen operación en el sistema de nombres de dominio como miembros de la comunidad. Este es lo que llamamos, el término específico sería comunidad global de múltiples partes interesadas, que es la base de las decisiones de ICANN. Tienen siempre que ser aprobadas, comentadas, desarrolladas por esta comunidad, que es compuesta básicamente por voluntarios que participam de grupos de trabalho, que viajam para reuniões, e que têm membros de governos, empresários, operadores de redes, membros da sociedade civil e muitos outros grupos. Então, nós como empleados de ICANN, como staff de ICANN, simplesmente trabalhamos para suportar esta comunidade de mais ou menos 3, 4 mil voluntários que interactuam activamente em los processos de desenvolvimento de políticas em ICANN. Aqui, como falava, é uma representação destes grupos. Há membros da organização, que é Nicolás, Dior, Rodrigo, que somos os staff, e é grupo pequeno, mais ou menos 300 empregados alrededor do mundo, mas a comunidade sim é o grupo mais grande, que tem estes 3, 4 mil participantes, que são pessoas que têm alguma contribuição para ser e participam destes grupos. E há uma junta diretiva, membros que chamamos de diretores, que são basicamente membros da comunidade que estão por aí há mais tempo e que formam este grupo para a tomada final de decisão nos processos de ICANN. Aqui temos uma representação de como se desenvolvem as políticas em ICANN. Então, primeiramente, temos na identificação de problemas, de questões que podemos ter para o DNS, que seja alguma necessidade de fazer uma expansão para novos nomes de domínio, ou então cambiar alguma política de registro, ou então, agora, por exemplo, temos as novas leis de privacidade de dados, muito importante, teve muito impacto em ICANN, e foi necessário fazer cambios para modernizar ou adequar o DNS para as novas regras para proteger dados de usuários. Então, há sempre muitas questões que são identificadas por os membros da comunidade, que começam a emitir informes, fazer reportes e trabalhar para desenvolver alguma política que seja aceitável para todos. Então, nos passo 2, depois de que a questão é identificada, se convocam os voluntários para desenvolver alguma solução, se fazem muitas consultas públicas nestes processos. No sítio de ICANN há sempre muitas consultas abertas para comentários, e, por final, a junta diretiva se reúne e aprova ou ajusta alguma política que se hecho proposta. Então, há uma votação ou revisão deste cambio, desta política, e depois de aprovada, temos a implementação. Então, parece processo de desenvolvimento legal de los países, é pouco parecido, pero o que é distinto é que todos os processos são sempre abertos e se solicita a contribuição de qualquer parte interessada, de qualquer persona pode aceder a los processos e fazer comentários durante este flujo. Ok? Tudo bem nesta hora? Alguma pergunta? Aqui temos a presença global de ICANN.
Tenemos oficinas regionales, hay un centro en Los Ángeles, donde es la oficina central, y hay otras oficinas alrededor del mundo. Nuestra oficina está basada en Montevideo, junto con la CNIC, en la Casa de Internet, y tenemos centros de relacionamiento. Mi oficina, en caso, sería en Montevideo, pero yo estoy basado en Brasil. Y también tenemos centros de colaboración en algunos países. Como he dicho, no es un grupo muy grande de empleados, pero todas essas oficinas alrededor do mundo basicamente servem para atender las partes interessadas en qualquer país, né? Por exemplo, aí estamos em nossa região trabalhando com usted em Equador. Dentro da comunidade de partes interessadas, temos alguns grupos específicos, né? Então, grupos que basicamente podem ser divididos entre criação de políticas e há também os grupos que brindam assessoramento. Então, os que criam políticas são três organizações de apoio, que chamamos de SO, que são as responsáveis por escrever os cambios que devem ser hechos en el sistema de nombres de dominio. Entonces son esos grupos que ponen en el papel las propuestas para serem comentadas y asesoradas por otros grupos, los 4 comités asesores, ACES, que brindam asesoramento, comentários y propuestas de cambios. Entonces son roles específicos para cada desses grupos e vamos ver mais detalhe a respeito de cada deles. Então, aqui temos as nomenclaturas, os nomes que temos para organizações de apoio, que são as que escrevem as propostas. Primeiramente, temos uma organização de apoio para direções IP, para números de internet, es la ASO. Después tenemos organización de apoyo para los códigos de país, de dominio de país, CCNSO, y tenemos una organización de apoyo para nombres genéricos, la GNSO. Entonces son desde esas organizaciones que salen las propuestas y los asesoramientos, los comentarios a essas propostas são hechas por os comitês assessores, que o primeiro é o comitê assessor at large, que representa os usuários, comitê assessor governamental, que são membros de governos de todos os países, e há também 2 comitês assessores um pouco mais técnicos que tratam del sistema de servidores raiz e um comitê de seguridade e estabilidade. Aqui empieza a sopa de letras que temos em ICANN, pero basicamente quando você ingressa em grupo, em uma reunião de ICANN, primeiramente se pode ver qual é o rol de cada desses grupos e depois você pode elegir, você pode ter uma compreensão mais ampla, elegir qual é o grupo que deseas participar. O grupo de los provedores de internet está abaixo de la GNSO. É grupo que se chama ISPCP, Grupo de Provedores de Internet e de Conectividade, que hace contribuições muito importantes para todos esses processos. Aqui um pouco mais de detalhes, depois vou compartilhar a apresentação, como distintos grupos têm alguns cambios no processo de desenvolvimento de políticas. Aqui há muitos detalhes nesta apresentação. Eu posso também compartilhar PDF com todas essas informações, que também comenta quais são os actores mais importantes para cada desses grupos.
Aquí tenemos programas para nuevos participantes y aquí hay un punto interesante. Es que, como pueden ver, ICANN tiene una estructura bastante particular y quizá podría se decir compleja en una primera vista para hacer contribuciones, pero hay tres programas importantes que hacen las bienvenidas a nuevos miembros en esos procesos y con oportunidades interesantes también. Entonces, primero, tenemos becas para participación en las reuniones de ICANN. Llamamos esas becas de fellowships, y essas becas traem personas, usted que querem participar del ICANN, pueden postularse para una beca y recibir o apoyo para viaje y hoteles, acomodación y todo, y para comprender cómo es la estructura de ICANN y después convertirse en un miembro activo. Entonces, puede-se postular en el sitio de ICANN, hay un programa, ese programa se llama Fellowships, voy a poner el enlace aquí en el chat, y hay un proceso para la próxima reunión de ICANN en Cancún, puede-se postular. Hay también otras becas para jóvenes entre 18 y 30 años, que llamamos de Next Gen. Essas becas são para os que estão aún estudando em universidades, que têm interesse por aprender um pouco mais a respeito de desarrollo de políticas de internet, e também lo mismo, estas becas têm suporte para viagem e acomodação durante as reuniões. E em todas as reuniões de ICANN, há sesiones específicas para nuevos participantes, donde los miembros de la comunidad, de los empleados, participan para comentar todos los detalles sobre los procesos y cómo participar. Entonces, creo que sería interesante dar una mirada en esas oportunidades de ICANN, si podrían dedicar un poco de tiempo. Es una oportunidad de hacer networking, conocer muchas personas y por fin ayudar de manera muy importante en el desarrollo de políticas de ICANN, que necesita hacer esto para ser un proceso global. Entonces, para nosotros es muy importante tener participantes de Ecuador, de todos los sectores, los proveedores, los empresarios, en los procesos de ICANN también, ¿ok? Entonces, contamos con usted para que se postulen en esas becas ahí con todo el apoyo que podemos hacer. Si necesitan de alguna ayuda para hacer la postulación, estamos siempre listos ahí para ayudar. Entonces, aquí están los enlaces para esos programas. Voy a aquí poner en el chat. Aquí también está la llamada para el Next Gen. Y está aquí en el chat también. Muy bien. E, por final, gostaria de compartilhar aqui minha pantalla para apresentar-lhes a respeito do grupo de provedores em ICANN, que é a ISPCP. A ver aqui se pode abrir lá o sítio.
Aqui está. Você pode ver o sítio da ISPCP, sim? Entonces, este grupo ISPCP está adentro de la comunidad de nombres genéricos, la GNSO, y me encanta este grupo en ICANN, porque es un grupo de proveedores de Internet que contribuye activamente para los procesos en ICANN. Es interesante, este grupo es conocido por hacer las contribuciones que más toman en cuenta los clientes de Internet, los usuarios de Internet, porque se dice que es el único grupo donde el teléfono llama con un cliente que hace algún reclamo, tiene algún problema, cuando ICANN hace algún cambio en el sistema de nombres de dominio. Y es verdad, ¿no? Los proveedores son los que tienen el contacto más cerca de las personas que realmente utilizan Internet. Entonces, aquí hay proveedores de Alemania, Japón, África, Europa, de todas las partes, y están siempre abiertos para recibir nuevos proveedores en este grupo. Y la membresía, para ser parte del ISPCP, en ICANN no hay costos, y se puede inscribir sus proveedores. Y la primera cosa que ustedes reciben son informes de ISPCP sobre respecto de los procesos que están en desarrollo, cuáles son las opiniones de los proveedores en todo el mundo, y creo que es interesante participar. Aquí tenemos la membresía de los grupos miembros de ISPCP en este sitio. Entonces, aquí podemos ver que hay miembros de nuestra región, muchos, asociaciones, ¿no? Entonces, la APROSVA podría ser perfectamente un miembro de ISPCP, y también proveedores de Internet. Entonces, aquí tenemos proveedores, tem AT&T de Estados Unidos. Aquí ya está también la Asociación de Proveedores de Paraguay, Cabase de Argentina. Tenemos también Deutsche Telekom de Alemania. Aquí hay un proveedor GGNet de Brasil, que trabajamos juntos. GGNet tenía una copia de servidor raíz, y así por delante. Interesante que en otros países, en Asia y Europa, siempre hay pocos proveedores muy grandes, ¿no? Básicamente es nuestra región, América del Sur, América Latina, que tiene esta cantidad enorme de proveedores más pequeños, y esto es muy interesante. Encanta a los miembros de ISPCP conocer cómo hacemos provimiento de Internet en nuestra región. Entonces, para postularse hay un formulario de aplicación, y aún no hay versión en español, entonces perdonen, pero es muy simple. Se puede crear un usuario y inscribir su proveedor de Internet. Es muy simple. Entonces, les invito a participar del grupo de SPCP. No hay costos, y creo que sería una buenísima oportunidad para conocer cómo están trabajando para determinar el futuro del DNS en ámbito global. Bueno, sería esta más o menos la presentación que tenía para hoy.
Estamos aí listos para suas perguntas, comentários e seguramente podemos trabalhar para que ustedes se postulen en las becas y en el grupo de ISPCP en ICANN también. Gracias. Hola. Hola, Daniel. Muchísimas gracias por la exposición. Quería hacerle una consulta si para postular para las becas se debe cumplir algunos requisitos mínimos, tal vez. Bueno, requisito mínimo no hay. Básicamente las preguntas son si tiene interés en hacer alguna contribución para ICANN y para los procesos. Básicamente es. La única cosa es que hay una distinción entre las becas de fellowship y las becas de Next Gen. Y hay un límite por edad solamente en Next Gen, hasta 30 años. Pero las becas para fellowships no hay límites para postularse. Ya, genial, gracias. Le voy a revisar, justamente estaba viendo la página que compartieron. Ajá, sí. Ya. Gracias. Y bueno, para Next Gen, ahora en Cancún, están abiertas para postularse, entonces, por favor, lo hagan. Y hay siempre otro punto que me olvidé, estos procesos de becas siempre ocurren 3 veces a cada año. Entonces, siempre hay oportunidad para postularse. Y si no es aprobado para una reunión, puede postularse otra vez. A veces hay mucha demanda, ¿no? Pero todos los que requieren, que son miembros de proveedores o tienen otros roles en Internet, son siempre aprobados. Ok. Creo que no hay más preguntas, entonces, una vez más, muchas gracias por su interés, por participar. Y nos vemos en la próxima reunión. Está agendada para, a ver aquí. 12 de septiembre. 12 de septiembre. Gracias. Perfecto. Amenazas al sistema de nombres de dominio. Muy bien. Gracias, Viviana. Que tenga una buena noche y nos vemos en el próximo mes. Chao, chao.